Buenos días, mi nombre es Javier Bleda Andrés, soy fisioterapeuta y director técnico en la Clínica de Fisioterapia Javier Bleda, ubicada en Ontour, en Albacete, y con objeto del quinto congreso en equipo multidisciplinar en sanidad, dentro del bloque temático de atención primaria y comunitaria. Hoy exponemos la ponencia titulada Terapia combinada de compresión y frío en el posoperatorio de prótesis total de rodilla, un estudio de caso. Muchas gracias. Como introducción, cabe destacar el empleo de la artroplasta total de rodilla como método de intervención en pacientes que tienen un deterioro grave o que tienen diferentes limitaciones en cuanto a variables funcionales en dicha articulación, en la rodilla. Además, esa serie de variables van a influir en la calidad de vida del individuo y además en su satisfacción en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Por ello es tan importante el empleo de este tipo de técnicas que además pues están arrojando muy buenos resultados tras llevar a cabo esa rehabilitación y tras conseguir superar esa fase posoperatoria. ¿Por qué? Pues porque en esa fase vamos a encontrar un mayor o menor grado de dolor, de hinchazón, una reducción del rango de movilidad y otra serie de limitaciones que nos van a condicionar en el proceso de rehabilitación temprana de esa artroplastia total de rodilla. Bien, en ese momento el fisioterapeuta lleva a cabo un tratamiento convencional en el que se emplean diferentes técnicas y entre ellas se encuentra la crioterapia, el empleo del frío en el tratamiento de todas esas limitaciones e influencia en las variables. ¿Para qué se va a aplicar la crioterapia? Pues con el objetivo de reducir el metabolismo celular, de retrasar la conducción nerviosa, de controlar el edema y de aliviar el dolor en esa articulación. Por tanto, y teniendo en cuenta las circunstancias del paciente en este estudio de caso, se lleva a cabo el objetivo de evaluar los efectos de la terapia combinada de compresión y frío en un paciente tras una artroplastia total de rodilla. Para ello se emplea el sistema CryoPulse, un sistema que va a combinar tanto crioterapia, el empleo de frío, como presoterapia, el empleo de una presión intermitente. Y además, cabe destacar que este tipo de dispositivo puede emplearse también en otra serie de lesiones que ya se están estudiando, como en esguinces y contusiones, en otra serie de lesiones musculares, en otro tipo de cirugías como la artroscopia del ligamento cruzado anterior o en la recuperación deportiva en diferentes ámbitos del mundo del deporte. Por tanto, la descripción del caso es la siguiente. Paciente de 76 años con gonartrosis en grado 4 en la escala Kellgren y Lawrence en la rodilla derecha. Esta paciente es intervenida de una artroplastia total de rodilla mediante el modelo Legión. Es un modelo que tiene una estabilización posterior y además está cementada. Las variables a estudiar, el dolor mediante la escala EVA, con un puntaje de 8 sobre 10, la funcionalidad con el índice de Bartel de 45 puntos y el perímetro de rodilla donde se parte de 51 centímetros, en el punto intermedio de la rótula. Además, hay que destacar que el empleo de silla de ruedas se produce en los traslados externos de este paciente y que para el interior utiliza un andador. El tratamiento se va a llevar a cabo durante 6 semanas, 3 sesiones por semana a días intercalados, y se va a componer de un programa de fisioterapia convencional y además la terapia combinada de compresión y frío. Esta compresión va a ser de nivel intermedio, en torno a unos 75 milímetros de mercurio y de carácter intermitente, con una prenda fría, concretamente a 6 grados, que va a recubrir la articulación desde el tercio distal del muslo hasta el tercio proximal de la pierna durante 20 minutos. Y la evaluación de la intervención se va a llevar a cabo a las 2, 4 y 6 semanas posteriores al comienzo de la misma. En cuanto a la intervención, bueno, pues en la imagen podemos observar cómo se ve el módulo principal, el dispositivo CryoPulse, que es ahí ese bloque rojo, los tubos que van a conectar agua y aire, que son los dos elementos con los que se va a combinar el frío y se va a producir la compresión, y luego tenemos la adaptación de la compresión a la rodilla, el módulo de rodilla, donde se va a insistir en una presión intermitente y un cinchaje adecuado para conseguir combinar y profundizar en esa articulación tanto con frío como con compresión. Bien, ¿cuáles son los resultados de este estudio? Pues tras aplicar CryoPulse en la artroplastia total de rodilla, hay que destacar que el dolor
La funcionalidad y el perímetro cambian y mejoran a lo largo de la evaluación tras la intervención. Si bien es cierto, el dolor en las primeras semanas mejora, de hecho pasa desde un puntaje de 8 sobre 10 hasta prácticamente un 4 o un 5 sobre 10. La funcionalidad va mejorando, partiendo de 45 puntos el índice de Bartel hasta prácticamente los 75 o 80, y el perímetro de rodilla, como se esperaba, también se reduce, debido también a esa reducción de la inflamación, desde unos 51 centímetros hasta prácticamente 45. ¿Cuáles son las conclusiones que se extraen desde este estudio? Pues sí que es cierto que los resultados tras la intervención, como hemos comprobado, objetivan una mejora en las diferentes variables, en las diferentes medidas de resultado, mediante el empleo de terapia combinada de compresión y frío. Sin embargo, hay que analizar. Es en las primeras semanas cuando esta reducción es más significativa en términos de dolor y de perímetro de rodilla. Por lo tanto, esa reducción estaría condicionada a o estaría relacionada con esa reducción de la fase inflamatoria, gracias precisamente a eso, al empleo de crioterapia y a la suma de esa compresión que va a aliviar también y va a permitir un mejor drenaje. Es un drenaje con frío. Sin embargo, hay que entender que esa terapia combinada de compresión y frío, si bien estaría más indicada en la primera etapa tras el posoperatorio, es muy importante llevar a cabo el resto del tratamiento fisioterápico para obtener la mejoría en otra serie de variables como la funcionalidad en etapas posteriores. Es decir, la terapia combinada de compresión y frío nos va a permitir objetivar mejoras en las fases más tempranas tras la intervención de la artroplastia, pero vamos a necesitar otra serie de tratamientos, otra serie de técnicas para obtener mejoras en otra serie de variables, tales como la fuerza, el rango de movimiento articular o variables funcionales. Por ello, y con objeto del desarrollo de estudios futuros, sería conveniente, interesante combinar compresión y frío en un mismo estudio y contraponerlo al empleo de crioterapia en exclusiva para ver cómo se comportan los pacientes y si hay una mejora significativa respecto a la aplicación de crioterapia en exclusiva, en cuanto a la suma de la presoterapia. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.